Ignacio Picatoste, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Magistrado y presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y nos acompaña tamén Luís Villares, moi buenas noches. Hola, buenas noches. Magistrado da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e portavoz voceiro de Xuíces para a Democracia aquí en Galicia. Antes de nada, quería compartir con vostedes unhas imaxes que moitas veces atopamos nos medios de comunicación, nos xornais, en televisións como estas. Estos son imaxes de un xulgado e eu non sei se isto é unha excepción ou é o habitual. Empezo por vostede, Xuiz Villares. Bueno, é máis habitual do que debería ser. Desde logo é moi habitual porque non solamente porque os xulgados non teñen espacio físico suficiente para almacenar toda a documentación que se xenera, sino porque aínda a día de hoxe esa documentación está xenerada nun soporte que non é o que corresponde aos tempos en que vivimos, é soporte papel cando a era digital xa entrou prácticamente co século, non? Entón, sigue sendo unha imaxe froito do retraso secular que ten a Administración de Xustiza en todos os demais ámbitos que lle afectan, pero tamén no da digitalización. Ignacio Picatoste, que problemas plantexa isto? En principio xa de espacio, supoño. Hay tres problemas esenciales. En primer lugar, un problema de espacio. Es decir, la Administración de Justicia siempre ha sido una especie de cenicienta en cuanto a las inversiones públicas. Todos decimos que la justicia es importantísima, es un elemento esencial del funcionamiento de cualquier sociedad, pero no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones, como funciona por una inercia, como es una administración anticuada, como bueno, los tiempos judiciales son algo aparte, se queda ahí en un segundo plano porque hay otras urgencias que tienen prioridad, incluso para el propio ciudadano en el día a día. Una segunda cuestión es también la cantidad de papel que se genere innecesario en la Administración de Justicia. No es ya que se use papel, es que en muchas ocasiones remitimos testimonios que son copias de otras actuaciones. Hay un término que ya prácticamente ha desaparecido, que son las llamadas cuerdas flojas. ¿Te acuerdas de cuando un pleito se unía a otro a través de una cuerda y al final no sabías cuál era el pleito que tenías de verdad? Porque eran 4 o 5 asuntos unidos con un cordel, encadenados con un cordel, cuerda floja. Pero literalmente. ¿No? Literalmente, con un cordel, es decir, cuerda floja, que ya prácticamente ha desaparecido. Y después yo creo que un último problema también, que es de racionalidad en las estructuras. Claro. Hemos visto ahí un archivo de piezas de convicción. ¿Qué sentido tiene que cada juzgado tenga su pequeño apartadito para guardar los instrumentos que prueban la comisión de un delito, cuando en ese mismo edificio puede haber una dependencia común en el que debidamente ordenados estén todos? Quiero decir, es una combinación de factores que en muchas ocasiones, como siempre, vemos el efecto, no la causa última, y que en muchas ocasiones esa causa última obedece no tanto a una dejación, sino una inercia en los funcionamientos, que creo que es el verdadero problema que subyace en todo esto. Estamos no século XXI, podemos falar de que a xustiza está aínda, eu non sei se no 20 ou mesmo no 19? Cunha lei do 19. Cunha lei do 19, efectivamente. Con numerosos emplastes para intentar adaptala, pero moi parchadamente, pero sí que se nota que a estructura toda do proceso e que toda a concepción da xustiza penal obedece ao século XIX, e iso notase, sí. A propia estructuración dos órganos judiciais tamén obedece a unha estructura decimonónica, o feito de que teñamos xulgados estancos que non se falen entre eles, e que teñamos oficinas que estén incomunicadas absolutamente, responde a unha concepción decimonónica. La ley decimonónica establecía el plazo de un mes para instruir los sumarios. Nadie lo recuerda. Un mes. Un mes. La ley decimonónica. Es decir, si usted no acababa la instrucción en un mes, tenía que informar al presidente de la audiencia de las causas que habían motivado ese retraso, con lo cual la voluntad de delimitar el tiempo de la instrucción es vieja. Sí. Y es natural también. Claro. Claro, y pero ustedes son conscientes sobre todo por una cosa, porque los jueces son los primeros que quieren acabar las instrucciones especialmente largas. Son los primeros interesados. ¿Por qué? Porque es un trabajo especialmente engorroso, es un trabajo terriblemente difícil, es un trabajo terriblemente complicado y lo quieres acabar. ¿Qué pasa? Que quieres acabarlo bien.
quieres acabarlo bien en cuanto a su contenido jurídico y en cuanto al respeto de los derechos absolutos de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me llama la atención es por qué se han puesto 6 meses y no 9, o 12 o 24. Porque me parece un término un tanto voluntarista, aleatorio, lo que sea. En este sentido, echa la ley, echa la trampa. Las sucesivas prórrogas pueden llevarnos a una instrucción muy larga. No muy larga en el sentido, pero sí es que esos 6 meses se conviertan en 18, 24, etc. Nos pueden llevar a una situación en la que dé la sensación de que se privilegia una instrucción de unos asuntos frente a otros, lo cual es malo también, porque ya el propio legislador nos dice cuáles son los especialmente importantes, los que van a tener los 18 meses, y oiga, si usted quiere alguno de 18 meses que lo considere, analícelo, ¿no? Y tercer punto que para mí es muy importante, yo creo que las decisiones del legislador hay que colocarlas en su contexto. Este plazo, esta limitación temporal de las instrucciones, aparece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con una voluntad de, en efecto, de limitar la duración de los macroprocesos. Hemos visto ahí procesos de los que yo ya ni me acordaba. Instrucciones que empezaron como Ferraris y ahora son transiberianos. Es decir, que van deslizándose, ¿no? Que de repente reaparecen en los periódicos y que dices, hombre, esto no se había acabado. Y eso no es culpa del juez, es culpa de un sistema que le obliga a trabajar al juez de esa forma. Miguel, este run-run, ¿qué carácter hay que darle sobre el liderazgo de Mariano Rajoy que procede de gente de tu propio partido, el Partido Popular? A ver, yo siempre digo que los partidos no son sectas y que por lo tanto en el Partido Popular hay gente que piensa una cosa y gente que piensa otra, y que es además lo razonable y lo saludable. Yo desde luego ese clamor que pide que Mariano Rajoy se vaya no lo he oído. Donde lo he oído es en las filas del Partido Socialista, que piden que se vaya Mariano Rajoy. Oiga, si es tan malo candidato, déjennos a nosotros con nuestro mal candidato. De entrada, hemos sido los que hemos ganado las elecciones, el partido más votado, ¿no? Yo ese clamor no lo he escuchado. Desde luego, el problema no es Mariano Rajoy, no lo es. El problema es un resultado electoral que al Partido Popular efectivamente le pasa factura la gestión de una crisis muy difícil. Y el Partido Popular, cuando toma ¿Pero el fue la gestión gobierno... de la crisis o fue la corrupción? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Es evidente que esta ha sido una crisis muy difícil, que el Partido Popular toma el gobierno de España en una situación francamente difícil y hay que adoptar medidas, en muchos casos, impopulares. Y a mayores hay una problemática que es la corrupción, a la que yo creo que no se ha contestado con la suficiente contundencia. Y la combinación de esas dos cuestiones arrojan un descontento con el Partido Popular que yo creo razonable. También entiendo que estamos en una situación de recuperación económica, que hoy es factible gracias al esfuerzo de 4 años y al desgaste de un gobierno que ha sabido hacer frente a una crisis y adoptar medidas, ya digo, difíciles, pero adoptarlas, porque la situación contraria fue la que nos llevó a 3,5 millones de parados más, ¿no? Y que este gobierno actuó, yo creo que, bueno, pues anteponiendo el interés general, ¿no? Y que con esas bazas, y reconociendo también los errores, Mariano Rajoy puede volver a presentarse ante la ciudadanía y decir, oiga, yo soy el líder que quiero consolidar la recuperación económica de este país. Y frente a eso lo que hay, bueno, pues son otros partidos que no se sabe muy bien lo que... Porque es verdad que han pasado muchas cosas en estos 99 días y 99 noches, pero la postura del Partido Popular es la misma que la primera noche, ¿no? Otros claro, dijeron, que le achaca mucha gente al Partido Popular que sea la misma. No, pues eso se llama coherencia. Otros dijeron que no gobernarían con los populistas y se pasan todo el día llamando a su puerta. Ese es el señor Pedro Sánchez. Otros dijeron que no le darían el gobierno a los que perdían las elecciones. Era el de Ciudadanos y ahí está con un pacto firmado. Vamos ver. Eso quiere decir que si hay repetición de eleccións, o BNG cambiará de candidatos. No, eu preguntei por Mariano Rajoy, non polo do BNG. No, pero supoño que aplicará os mesmos criterios. O BNG, en calquer caso, parece que é bastante probable que cambie de candidatos. Claro. Fernanda sabe que eu son profesora de lingua e literatura e por hábito temos que internarnos na fábula e nas hipóteses. Verdade? E entón, isto que me está plantexando unha pregunta é que construa unha fábula a partir dunha hipótese. Unha servidora militante do Partido Popular. O señor Rajoy, se eu estivese nesa hipótese, non, efectivamente, valería por dúas razóns, externas e internas. As externas, porque xa cumpriu o seu papel, xa está amortizado, pero non do ponto de vista partidario interno, senón de que o mandato europeo, internacional, bancario, financeiro, político en xeral, xa o ten cumprido, de maneira que xa misión cumprida, pero que, engadido a iso,
internamente non ten quórum, e eu hai moitos meses que dixen, e non vou, líbreme Deus, de ir de evidente, pero dixenlle a este señor galego de nacemento, inda que el leva a galeguidade daquela maneira, estánlle facendo a cama dentro do propio partido. Como agora pintan bastos ou espadas en lugar de copas ou ouros electoralmente falando, pois afloran e exacérbase toda esa oposición interna. Eu penso que inclusive a él, por respeito á súa propia persoa e ao seu propio papel político, que lle conviría efectivamente dar un paso atrás. Unha outra cousa é que tamén, e concluo con isto, pero isto xa teño que sair da fábula e volver a miña identidade, afortunadamente, é que eu observo que inclusive ese xorne que gasta el, esa ambigüidade calculada, eses silencios e demais, non encaixan dentro da tipoloxía española cañí que moitos dos varóns do Partido Popular agradecerían. Varóns con V, queres dicir? Sí, non con B neste caso, que agradecerían. Entón, aí hai outro inconveniente que non lles agrada. Agora, o que eu, se fose do Partido Popular, sabería, e non o sei, é que tipo de apoios ou que tipo de sosténs fortes ten dentro. Yo creo que para empezar necesitaría un candidato algo más vocal que Mariano Rajoy, ¿no? Todos hemos visto que a lo largo de estos años, ¿no? Lo hemos, yo creo que comentado muchas veces aquí, él como presidente de gobierno se ha escabullido de hablar literalmente en situaciones muy complicadas, ¿no? Es decir, en situaciones donde uno se espera que el presidente de gobierno y en general, si hablamos ahora del líder de un partido político, pero lo más importante en estos 4 años ha sido el presidente de gobierno, a salir a hablar y a dar explicaciones y a estar con la prensa y con los ciudadanos explicando la gestión del partido. Yo creo que esto es lo que los militantes del partido también le reprochan, ¿no? En esta gestión, en la gestión de la crisis de la corrupción en el partido, el hecho de que no ha sido capaz de articular una defensa, ¿no? De articular incluido el desgaste del cual hablaba Miguel, que es verdad, ¿no? El partido ha sufrido un desgaste en esta crisis económica, de articular por qué, ¿no? El partido ha hecho la política que ha hecho y para así poder parar un poco el desgaste. Yo creo que en ese sentido los militantes en este momento no quieren a Mariano Rajoy, pero también quiero decir que cuando se pierden las elecciones, como en este caso, y cuando el partido ha sufrido los golpes que ha sufrido, incluido el hecho de que el tema de la corrupción, muy importante, sí, pero no puede formar gobierno y además ha perdido muchos votos a favor de Ciudadanos. Y si se repiten elecciones, yo estoy segura de que va a perder más votos a favor de Ciudadanos. Entonces, en este sentido, el Partido Popular se puede decir que ha perdido muchos votos, ¿no? Con eso estamos todos de acuerdo. Ha perdido muchos votos y no es capaz, claro. Y como decía el mismo militante, ¿no? Del partido, porque también ha perdido muchos votos. Ya, pero la situación es diferente, ¿no? El Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta hasta este momento, ¿no? Y como decía su propio militante, ocupaba el centro derecha. En este momento ha perdido parte del centro derecha. Entonces, no tiene posibilidad de formar gobierno. La diferencia entre él y Pedro Sánchez en este momento es que Pedro Sánchez tiene todavía posibilidad de formar gobierno, independientemente del número de escaños que han tenido. La ley electoral es así, tiene posibilidad de formar gobierno. El Partido Popular no lo tiene. No, es que no la y además tiene, espera un segundo, y además tiene todo el desgaste del tema de la corrupción. Entonces, en este momento, claro, el partido ve que tiene posibilidades a lo mejor de recuperar ese centro derecha, pero necesita otro líder, necesita otra figura que pueda entusiasmar al electorado. A ver, ¿dirías algún nombre de lo que está en el banquillo? Difícil para mí. Tengo que pensarlo un poco. Si me viene algún nombre, te lo digo. Luego te dejo contestar, pero déjame que también te pregunte a ti, ¿qué harías tú si fueras militante del Partido Popular? ¿A quién pondrías? En el caso de que no te guste Rajoy. Si fose un socialista infiltrado no Partido Popular, faría todo o posible para que Rajoy repetise como candidato, non? Pero si fora, en fin, cóstame poñerme tamén ese papel, pero si fora militante do Partido Popular, eu tería clarísimo que Rajoy non podería volver a ser candidato, non? Fundamentalmente porque, os candidatos electorais teñen que ter 3 cousas, basicamente, non? Ou algunha das 3, polo menos. Ser capaces de xerar confianza no electorado, ser capaces de ilusionar a cidadanía e un certo liderazgo na súa formación política, non? Podes non ter unha delas, pero dúas ao menos tes que telas. Rajoy non ten ningunha das 3. É unha persona que xa non xera confianza na cidadanía, de feito, o que decía Dina, despois dunha maioría absoluta, rexeitouse amplamente a política que puxo en marcha nos últimos tempos, que non ten liderazgo, evidentemente, no seu partido, porque está sendo cuestionado todos os días, e que non xera tampouco ilusión, eu creo que en nadie, non? E a todo isto ainda encima, eu creo que hai que engadir un cuarto factor para min débil no seu caso, non? Que eu creo que é unha figura anacrónica na política española, non? Nos últimos 4
4 anos, é certo que isto pegou unha volta de 180 grados, que a política se está non rexuvenecendo en idade, pero sí en formas, en estilos, que se fala desto da nova política, de gobernar dun xeito máis aberto, de máis transparencia. E Rajoy é un señor do século 20, vou dicir, podería dicir do 19, posto nunha política que xa non está de acordo co seu esquema nin vital, siquiera. Bueno, primeiro teño que saber quen é candidato, claro. Non, pero ti podes ter a túa para aposta, poder apostar. xa sei que é unha pequena puñeta que te estou facendo, pero teño varias persoas no PSDG que creo que poderían ser fantásticos candidatos. O que pasa que como non deron o paso e probablemente moitos ou non sei se ningún darán o paso, permíteme que non o diga para non poñelos a eles precisamente nunha situación complicada. Eu che prometo que cando estean os líderes nomeados, como sempre, nesta mesa me mollarei e che direi que é o que me gusta e a quen apoiarei, non? Pero, bueno, en todo caso, cal é a situación neste momento? Creo que me preguntabas, non? Pero foi moi, o de Besteiro estaba previsto, quero dicir, o sea, parecía pouco probable que el soportara a presión, digamos. Era unha posibilidade, non? Eu creo, e o dixen aquí, eu creo que podería terse mantido perfectamente, tendo en conta que unha persona que está imputada, pero que ni siquiera foi a declarar ante a xuíza, quero dicir que está nunha fase moi inicial de todo o procedimento, non? É certo que el, cando celebramos a executiva ao inicio desta Semana Santa para comunicarnos que renunciaba tamén á Secretaría Xeral, bueno, que pon en riba da mesa pois ese desexo que xa tiña manifestado desde hai meses de non facerlle dano ao partido, non trasladar máis presión sobre o partido nun momento como este, no máis no que estamos xogando, que haxa ou non haxa cambio de goberno en Galicia, e polo tanto, bueno, pois poñer en riba da mesa facer factible ese cambio de goberno e que haxa os menos atrancos posibles, non? Ante eso, pois evidentemente unha pedra que un ten no camiño, o partido que ten que resolver. Vaise poder resolver? Eu creo que sí, porque hai tempo, agora haberá que celebrar unhas eleccións primarias, esas primarias darán un líder e o líder presentará un proxecto político que estamos viendo en Galicia es que el Partido Popular tiene una hoja de ruta trazada que pasa por un proceso de renovación, en primer lugar provincial, que hemos finalizado, y a continuación un proceso de renovación de ámbito autonómico en el que elegiremos a nuestro próximo presidente y candidato a las elecciones autonómicas. Y en este contexto, Alberto Núñez Feijóo había manifestado su intención de que 2 mandatos eran suficientes, y en este momento lo que está pendiente es que Alberto Núñez Feijóo defina si está dispuesto a asumir un tercero, que es lo que le está pidiendo... Le preguntaba antes abiertamente a Iván, te pregunto a ti. Sí, ¿qué es lo que le está pidiendo la... Bueno, yo el sábado lo que va a pasar es que se va a convocar el Congreso Autonómico, que se celebrará a mediados del mes de mayo, y será el momento en el que Alberto Núñez Feijóo tenga que decir que está a disposición del partido y que se vuelva a presentar. Yo eso es lo que espero que diga, y lo que él va a decir, pues hay que preguntárselo a él, ¿no? Yo desde luego espero que acepte un tercer mandato. Eu penso que se hai un voto confisional moi compacto, moi solidificado ou petrificado, absolutamente conservador, por non dicer ferreñamente reaccionario, en lugares como Madrid, por exemplo, ou inclusive como Valencia. Aquí, na Galiza, eu penso que moito máis a tendencia de voto ao que manda, e poderíamos facer mesmo un certo percurso electoral, e, sobre todo, nunha clave sempre desorbitada, é dicir, nunha dependencia a política española reinante. Entón, claro, iso condiciona... Sí, en Madrid, sí. No ano 89, por exemplo, houbo unha... despois de 2 anos de goberno tripartito, houbo unha moi boa porcentaxe de votación ao PSOE, efectivamente, de aquela. En 2009 Feijóo, las elecciones, gobernaba el Partido Socialista en todas partes. Son outros factores. Por lo tanto, no es cierta esa dinámica. De maneira que eu penso que aquí o KID, estaba falando Miguel, simplemente, e sigo opinando, si podo, que hai un voto confisional, conservador, profundo, de dereitas, de españolismo e de dereitas profundísimo en Madrid, por exemplo, ou en Valencia, ou noutros moitos lugares españoles. E a min aquí opino e sigo opinando que é moito máis unha dependencia a respeito de quen manda e unha desorbitación da política galega e unha falta enorme do seguinte: nós levamos, galegos e galegas, non décadas, senón que levamos séculos sen
unha mínima porción de autogoberno de clases dirixentes internas ao propio país e que tomen as rédeas de un goberno sen que iso leve aparellado o seu medro persoal nunha outra política, na política española. Yo creo que es el discurso más rancio del nacionalismo, más casposo que ha tenido nunca el bloque nacionalista gallego. Este es el discurso del voto alienado, de la droga en el colacao, de Beiras. Es el discurso de no respetar lo que votan los gallegos. Los gallegos votan lo que quieren, siempre. Y hay que respetarlo siempre. De escoitar e de tratar como trato eu de non só atender, sino de entender as razóns do outro. Que isto non é un combate, Miguel, non é un ring, non é un puxilato, é un debate altamente intelectual. Te he escuchado y creo que no tienes razón. Y entonces tienes que pois ti creerás que non teño razón e eu conclúo simplemente dizendo, poñendo sobre a mesa, poñendos. E isto, insisto, que non é un puxilato, nin se trata de que ti teñas razón ou de que eu elimine ou de que eu teña eu. Trátase de poñer sobre a mesa razóns políticas. E conclúo coa seguinte, con que un grave problema que segue tendo a cidadanía galega, a política galega, a sociedade galega, ao meu entender, ao meu humilde, modesto entender, pero documentado entender, é o de que seguimos absolutamente despersonalizados, de que seguimos enganchados á fatalidade da emigración, de que seguimos con graves dificultades para efectivamente querer asumir a rédea, a dirección dos nosos propios destinos. Tenemos que poner aquí destinos. Lois Balado se ha ido a la calle y ha tratado de trasladar el debate que aquí procuramos hacer todas las noches a un sitio muy particular, con personas muy particulares. Esto es lo que se ha encontrado en esta ocasión en el Parque de Santa Margarita, en la ciudad de A Coruña. Bueno, ¿qué les parece entonces? Porque xa van non sei cantos días que levamos en goberno. Ustedes que opinan? Como acabará isto? Que vai ganar Rajoy. Vai ganar Rajoy, se digo eu. Por se puxa a defensiva. Isto vai acabar como o Rosario da Aurora. A ver se non se xuntan eses dous. Se non, porque levan semanas, se levamos 3 meses. Pero parece que ahora sí se van a xuntar. Pero iso non creo que se leve a cabo. E quen pensades que é o que está sendo máis listo, que está xogando mellor as súas cartas? Vos estabas aquí xogando a partida. Quen está xogando mellor as Para a miña maneira que está xogando mellor Rajoy, porque está xogando a defensiva. Eu digo que van a salir os corruptos todos. Porque son corruptos. Sí, que son corruptos, sí. Son corruptos, que heredes? Que salgan outra vez? Non, eu que salgan os corruptos, non. Eu quero que salga Rajoy. E Pedro Sánchez así que é un pouco algo novo dentro do PSOE. Ese é un pelota. Un pelota. En fin, facerlle pelota ao griego, e máis faite pelota a María Sánchez a todos. Pedro Sánchez o do PSOE quere ir para ali. Moita ansia de mandar. O do PSOE quere ir para ali. Moita ansia de mandar. Pero é o mellor, entre todos, é o mellor que hai. Perdón. Primeiro, Rivera. Pero entonces, a ver, temos claro que entón, porque claro... Claro, non o temos nadie, ó. No. Se hai eleccións, xa vos lo digo anticipado. Gana Rajoy, por os encuentros que hai na televisión. O país se sube. E o rei teñe que dar a razón ahora a Rajoy, se non se poñen de acordo. Bueno, a máis ao país. Hai que darlle razón a este home que ten máis votos. E non jala nunca, todo ides contra ele. Non ten maioría, non? Pois non pode gobernar. En votos ten, pero hai que darlle manda, que xe con poucos votos. Se ayudaba ao rei e non o quixo. Tens que gobernar cos votos que tens, porque tens canta mañanas. Non van a ninguna parte. Vamos a hacer un pronóstico de futuro. Quen acabará sendo o presidente do goberno? Sei que temos algún día. Eu, para min, que queda ese, Rajoy. Eu non sei. Para min, Seguramente que quede elo. Te pensa que repite, entonces? Repetirá. Eu non o di moi contento, tampouco. Eu non. Eu son do PP, mas non parece que é do PSOE. Non, eu non son de nada. Vamos a ver. Son do que lle dé de comer ao de máis abaixo. Pero son cantamañanos, chico. Dos 4, Albert Rivera, que é o que menos diputados ten. Que nota lle poñemos durante todo este proceso? De 0 a 10, ponlle un 8. Un 8, Albert Rivera. Bueno, está ben. Usted? Non vires para mí, tipo... Non, dío, sin medo. Eu tamén lle poño un 8. Un 8 tamén ben. Usted? A ver, quen votas a Rivera? A Rivera un 0. Un 0. Eu un 4. José María é moi exigente, pero un 0... Non, José María non anda atrapalladas, veas con os convidas. Pues vamos entón con Pablo Iglesias. Que nota lle pon usted, Pablo Iglesias? Un 3. Un 3. Nada, non chega ao corte. Nada. E ti, que lle votas a Pablo Iglesias? Un 1, mima. É un 0. Outro 0. Eu tamén 0, ese 0. Bueno, non chega aprobado nin por moito. Nada. A ver, entón, Pedro Sánchez, que poñemos? Outro 8. Un 8, bueno.
Sí, igualando Cero tamén. con Rivera. Eu cero tamén. Mío, Eu tamén cero, eu tamén cero. a Mariano Rajoy, o presidente do fútbol. A ese un cero. Un cero. Pois eu, a ese, non. Un 9. Eu un 10. Un 10. Eu tamén, Rajoy xa, bueno, xa máximo, xa de todo. Bueno, pues moi ben, moitísimas gracias. De nada, hombre. Pensamos aí xogar a partida ou ir a comer o caldo, non? No, ahora habrá que ir ao caldo. Ya lo están esperando, pero por quedar... En el PSDG la semana pasada se quedaba sin líder después de que José Ramón Gómez Besteiro tuviera que renunciar a la Secretaría Xeral. Lo había hecho primero a sus pretensiones de ser candidato. Finalmente, las nuevas imputaciones de la jueza Pilar de Lara lo obligaban a descabalgarse de la primera línea de esta organización política. Así que pretendemos mirar hacia el futuro más inmediato. ¿Qué le espera al PSDG en estos meses fundamentales que tenemos por delante? No solamente en lo que concierne al gobierno que se tiene que conformar en España, sino también a esas elecciones singulares que van a tener lugar en Galicia. Recordemos que en los comicios más recientes, los del pasado mes de diciembre, el PSDG se convertía en la tercera fuerza en las preferencias de los gallegos. Fueron superados por los votos que cosechó En Marea. Hemos convocado para hablar de este asunto a 4 personas que seguro que nos pueden aportar claves muy interesantes. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está el PSDG en uno de los momentos más delicados de su historia? Está en un momento muy delicado, sí. No sé si del más delicado, porque la historia del PSDG ha sido una historia con muchos momentos de dificultades. Electoralmente, pues ha siempre tenido dificultad para contrarrestar la hegemonía electoral conservadora en Galicia, y a partir de ahí, pues es cierto que en este momento, con el dato coyuntural de una dimisión del secretario general de Galicia, nos pone en un momento especialmente delicado. Lo que pasa es que más allá del problema concreto de la dimisión del secretario general, hay causas estructurales, electorales, sociales e internas en la organización que lo ponen en una situación histórica determinante para el futuro. Tuco Cerviño, moi boa noite. Boa noite. Repito a mesma pregunta. Vencellado dende hai a noso PSDG, con esa perspectiva que che dá ter estado dende hai tanto tempo vencellado a esta organización. Pues Un momento especialmente difícil. Na miña memoria, eu non levo tantos anos no PSDG como parece. Bueno, sí, non, o digo por unha razón. Sí, claro, son desde o 93, que non está mal, pero tampouco son dos patas negras do ano 80, non? E na miña memoria... Bueno, no 80 non sei se Gonzalo nacera, Non, Gonzalo non. No, pero no 93 andaba por Pero falo de Modesto Pose. Sí, Modesto Pose non podía estar con nós esta noite. Paco Vázquez, Carlos Príncipe, Sí, etcétera, etcétera, non? Non, eu son dunha xeneración no PSDG posterior. Eu creo que na miña memoria é o peor momento. Nunca estuvo así na miña memoria. Non hai unha dirección política, hai tempo que non hai, non é unha cousa desde hai unha semana. Eu levo dicindo neste plató desde hai casi 2 anos, desde logo, non sei moi ben, pero desde logo máis dun ano, que José Ramón Gómez Besteiro, polo que expreso o meu afecto persoal, unha vez máis, non era un problema de imputación, sino que antes de que fose imputado, decía eu, non hai liderazgo e non hai política. E ese é o que está a pasar agora, ese é o resultado. Eu non recordo nunca o PSDG así, ni na etapa de Antolín Sánchez Presedo, ni na etapa de Paco Vázquez, que se dedicaba pouco ao partido, pero tiña xente que sí se dedicaba no seu nome, como Enrique López Saco, Pepe Nogueira, etcétera, ou na etapa, desde logo, de Emilio Pérez Touriño, por suposto que non, é a mellor etapa da historia do PSDG, en tampouco na etapa de Pachi Vázquez, non ten nada que ver. Isto é unha situación realmente apurada. Obdula Taboadela, moi boa noite. Boa noite. Coordinadora do programa electoral do PSDG. Repito a mesma pregunta para comenzar esta conversa. Está o PSDG no momento máis delicado da súa historia? Bueno, o primeiro, decir que sou Unha das coordinadoras. No, a coordinadora que somos varias persoas traballando para o programa do PSDG. Bueno, yo
quisiera romper una lanza a favor del optimismo. Es un momento difícil, efectivamente, porque bueno, se nos ha juntado el momento de nueva emergencia de nuevas formas políticas, con una falta, claro, de liderazgo por la dimisión del secretario general y probablemente, bueno, pues tenemos que hacer una reflexión sobre a dónde vamos, dónde va la izquierda en el siglo XXI, qué queremos para Galicia desde un partido de izquierda, contando que tenemos que confrontar con nuevas fuerzas que antes no existían en la izquierda, pero de ahí a decir que es el peor momento de la historia, yo voy a romper una lanza a favor del optimismo porque bueno, tenemos mucha historia detrás, este partido ha superado grandes crisis, efectivamente. Bueno, pero yo confío en que seremos capaces de transmitir a la ciudadanía, bueno, pues una nueva ilusión, un nuevo programa, unas nuevas ideas que, sin, desde luego, desdecir de lo que hemos ido hasta ahora, bueno, pues de alguna forma enganchen o procuren nuevas ilusiones y que tengan también la apreciación por parte de los nuevos votantes, porque efectivamente tenemos problemas de enganche o de cercanía con determinados grupos de votantes, ¿no? Domingo San Pedro, moi boa noite. Pido esa primeira aproximación tamén dunha perspectiva diferente, como xornalista, como ves o momento actual do PSDG, ese desenganche cos galegos? Bueno, pois eu sí creo que un dos peores momentos da historia, polo menos da historia dende a refundación ata aquí, non? Dende o postfranquismo, porque só hai dúas ocasións, non? Na que o Partido Socialista deixou de ser a segunda forza política en Galicia, a primeira nunca o foi. E esas dúas ocasións, unha foi nos anos 90, a mediados dos anos 90, cando o BNG lle comiu ese terreno, e agora hai que ver se eso se consolida ou non, pero nas xerais sí que ocurriu eso tamén por parte de Marea. Por tanto, con datos tangibles, sí se pode dicir que están nunha situación política electoral moi delicada, porque, quero dicir, xa non como primeira forza política, pero o PSDG sempre fixo valer eso de alternativa a un goberno conservador, non? Pois, dende o momento en que perda a segunda posición, pois xa deixa de ser alternativa, non? Pois, dende ese punto de vista, sí que está nun momento moi delicado. Laureano, empiezo por ti. Bueno, o PSOE é ese partido cuxos militantes e algúns cuxos dirixentes se declaran republicanos permanentemente desde a transición e que despois, sempre que teñen ocasión de facer un acto político, por simbólico que sexa, pois desaproveitan. Pero é coherente que Suárez plantexe ese pleno e que, sin embargo, este saudando o rei coincidindo coa súa visita? Eu creo que non ten nada que ver unha cousa coa outra, non? É dicir, el ten unha función como alcalde da cidade e desempeña esa función de acordo cos prerrogativas do seu cargo e cos obrigas inherentes ao seu cargo, e ao mesmo tempo ele un político que ten republicano e que reclama a instauración da República en España. Hai que recordar que ese debate nunca se puido facer desde a transición en España. Pablo, te pido una primera impresión de si es el momento, si es oportuno. Recordemos, vamos a recordarlo con detalle enseguida, que ya quiso retirar el busto del anterior jefe del Estado de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol, finalmente no pudo ser. ¿Te parece que es el momento, que es un gesto para la galería? Bueno, en primer lugar, yo soy republicano. El problema que creo que se produce es lo que estás diciendo tú. No es el momento y, sobre todo, hay problemas muchísimo más acuciantes señaladamente en una ciudad como Ferrol, ¿no? Es decir, que en Ferrol ahora resulte que tenga algo que ver, incluso remotamente, con los problemas de Ferrol, que son gravísimos, y es una comarca, es el Detroit, casi español, sin llegar a esos extremos de Detroit seguramente, pero bueno, tampoco le faltará demasiado. Y que ahora resulte que el tema sea el rey, me parece desenfocado, desencaminado y no conecta con las preocupaciones de los ciudadanos y con los problemas de los ciudadanos. De los ferrolanos, Fernando. Pues hombre, hay que agradecerle a este hombre que nos vaya marcando qué entienden por emergencia social, ¿no? Es decir, no desaprovechan ninguna ocasión de demostrarnos que vinieron diciendo casi que nos íbamos a comer unos a otros de la necesidad que había establecida en la sociedad y se han dedicado a hacer paridas desde que han entrado.
Entonces, hombre, si yo creo, como dice Pablo, que lo verdaderamente, ahora tú vas por Ferrol y hay un bulle-bulle, porque dice, es el momento, pero y es la institución. O sea, el Ayuntamiento de Ferrol es que se tiene que acabar con esto. Acabarán con la troika, habrá otra moción para, no sé, alguna cosa para cambiar los estatutos de las Naciones Unidas, habrá alguna otra parida de estas, que es a lo que nos van acostumbrando, que es, vamos, parida tras parida, porque no tenemos ni idea de lo que es gobernar nada. Entonces, es que es penoso decir, pero chico, con las oportunidades que tenías de demostrar que ibas a cambiar el mundo, ¿no? Y lo que estás demostrando es que no haces nada más que chorradas desde que has entrado. Domingos? Dentro do meu punto de vista, unha ocurrencia total, porque, vamos a ver, unha cidade como é Ferrol, que acaba de perder a comba dos 70.000 habitantes, que ten un problema estrutural de emprego dende fai décadas, que ademais ten un monocultivo dependente do sector naval e da armada, que Ferrol lle debe todo a que un rei Borbón, o primer rei Borbón que hubo en España, decidiu instalar ali os asteleiros do noroeste, que, bueno, é dicir, que coa historia tamén se pode pasar polo arco de triunfo como se queira, non? Pero da igual, pero é un feito, non? O primer rei Borbón que hubo en España foi o que decidiu instalar ali os asteleiros. En fin, que se veña lícitamente, evidentemente, convocar un pleno para reprobar ao jefe de Estado, ademais, o jefe de Estado, vamos a ver, non é o jefe de Estado de Botswana, é un jefe de Estado dunha monarquía constitucional que sometido, digamos, á Constitución e á soberanía popular que reside dentro das Cortes, non? Por tanto, pareceme totalmente inapropiado e pareceme bastante cobarde a postura mantida polo Partido Socialista, é dicir, ese ni sí ni no, esa abstención anunciada por parte de Beatriz Estácio senón a abstención pareceme pouco valente, non? Pareceme que habería que definir máis esa posición, porque realmente se hai unha cidade en Galicia, hai varias, pero se hai unha que teña certa vinculación co xefe do Estado e xefe das Forzas Armadas, sin duda é a cidade de Ferrol. Parece que Rejón, bueno, aplaza la discusión interna dentro de Podemos, después matiza un poco más diciendo que cree que no es el momento, que hay demasiados nervios en la organización, que hay un momento político particular en el que hay que tomar una serie de decisiones, pero os pido una primera valoración. Yo no sé, Fernando, qué importancia le concedes a esta crisis en Podemos y a este desencuentro reconocido por Rejón con lo que ha hecho Pablo Iglesias. Bueno, una decisión orgánica importante, que es cesar a una persona de confianza del propio Rejón. Hombre, pues esta es una justificación de voy a tragar, ¿no?, de momento, que me parece que contradice esas grandes declaraciones de dignidad y de renacimiento de la democracia desde las bases de la gente para luego al final crear una estructura la más vertical de todos los partidos que tenemos. O sea, aquí manda solo un señor que se llama Pablo Iglesias, y estos, hasta está demostrando que traga de momento, no sé lo que pasará en el futuro, pero que están divididos y que se está instaurando el estilo de aquí se hace lo que digo yo. No, yo creo que no cabe ninguna duda para nadie, ni para ellos. Aquí el que se mueve... De todas maneras, tampoco es frecuente un reconocimiento tan expreso de una disensión interna. Bueno, tú estás en el PSOE, que te voy a contar, pero no es muy frecuente, bueno, que un cargo... como es Íñigo Errejón, reconozco que no está de acuerdo con su secretario general. Digo en las formas, también te pregunto por el fondo. Yo creo que lo está reconociendo porque es una cosa tan clamorosa, que es que si dice lo contrario, lo que va a hacer es generar más críticas, ¿no? Entonces es una forma, creo, calculada de minimizar la crítica. Dice, reconozco que hubo una discrepancia y pasamos página, ¿no? Claro, el problema, eso no soslaya todas las contradicciones que hay en Podemos, ¿no? Estaba algunas mencionando Fernando. Si eres un partido que te defines como que vas desde la base hacia arriba, ¿no?, que todo va de abajo hacia arriba, y que la democracia, y que eres diferente, y que los procesos de toma de decisión, y que los círculos, o los cuadrados, o los rectángulos, o no sé qué, pues están ahí, que tal, y luego resulta que el cese del número 2, que además es de la cuerda del cese del número 3, perdón, que es de la cuerda del número 2 y que pertenece a los errejonistas, que tenemos errejonistas, pablistas, izquierdas anticapitalistas, y ahora también tenemos a Monedero, por cierto, que dice que hay que refundar. Monedero dice que hay que refundar, ¿no?, y volver a los orígenes y tal. Cuando dices todo eso y luego funcionas a golpe digital, ¿no?, y vamos a ver, un problema que tiene Podemos claramente es el cesarismo, o sea, el ego exacerbado y arrollador que tiene Pablo Iglesias, ¿no? No hay aquí ningún psicólogo, pero estoy seguro de que si hubiera un psicólogo, pues probablemente pueda diagnosticar en base a los actos, a las palabras, a los escritos de Pablo Iglesias, un ego, una talla estratosférica, ¿no? Eso también volatiliza muchas veces las legítimas expectativas de otros actores que están en esa formación, ¿no? Todas estas contradicciones afloran. Y luego hay otra que es ya de sustancia, los errejonistas, Errejón,
digamos que aboga por un entendimiento más directo y claro con el PSOE, que pueda ser vía abstención o lo que sea, mientras que los otros dicen que no. Laureano, yo no sé qué punto de vista tienes tú de todo este baile que se está produciendo en las últimas horas y si crees que algo definitivo se está cociendo. A ver, eu creo que hai unha cousa interesante e quería matizar unha cousa que dixo antes Fernando, verdad? Te dixetes que el traga con esta decisión do seu secretario xeral, e é certo, pero aproveita a ocasión, se te fixas ben, aproveita a ocasión para perfilarse frente a él, é dicir, él está empezando a crearse unha imaxe interesante de home máis moderado, e aquí enlazo co que dixetes ti, Pablo, de home máis moderado, máis disposto á negociación, máis de centro-esquerda, e, ademais, máis preparado para algo que creo que se lles ven en riba, porque o que teñen enfrente é unha especie de contrato de adhesión que se negociou entre o PSOE e Ciudadanos, que é moi difícil de aceptar para Podemos, pero ao mesmo tempo, ante o que Podemos ten que pronunciarse, porque que pasa se Podemos di que non mañá? Que o PSOE vai ter o discurso preparado, e o discurso é non imos poder formar un goberno alternativo de Rajoy porque os de Podemos non queren. E mira ti por onde, casualmente, aparece a figura de Errejón, despois uns días tácticamente moi ben elexidos, de silencio, que ás veces o silencio é moi expresivo, é unha mensaxe profunda, exactamente, e despois aparece con este discurso moderado. ¿Tú crees que es calculado? O sea, que esto es una representación... Eu estou absolutamente convencido. No, pero no digo por parte de él, sino en general como estrategia de partido. No. Eu hasta aí non podo chegar na miña análise, o que si podo decir, posiblemente haxe unha pugna por poder, o que dicía antes Pablo, desta decisión tomada por Iglesias, de cesar o secretario de organización, foi posiblemente un acto moi típico de partidos da bella usanza que eles tanto criticaron, e entón debe de haber distintas sensibilidades. Non sei se se pode falar de rejonismo e de non sei que, non sei, hasta aí non chego, pero o que si vexo e o que vemos todos é que hai unha persoa situada nunha posición extremadamente incómoda, que é Íñigo Errejón, que reacciona dunha maneira extremadamente inteligente. É dicir, é como estos que fan artes marciais e aproveitan a forza do contrario para desestabilizalo. Pero que é o contrario neste caso? Neste caso é Pablo Iglesias, evidentemente. Pero cuidado, que falaba de partidos a bella usanza, falaba de actos de partidos a bella usanza, cuidado que os partidos a bella usanza para cesar un secretario de organización terá má maneira. Entón, de determinada bella usanza, que na miña opinión, a min o que me lembrou isto moito foi a Stalin. O sea, porque hai moitos... Bueno, Stalin iría un poquinho máis longe. Cando estás toda a vida... A Siberia, sin ir máis. Cando estás toda a vida falando dos mitos soviéticos e de Lenin e demás, estás no marxismo, no posmarxismo, tal, claro, acabas incluso metabolizando, entón acabate saindo. A ver, que vamos a hacer enseguida unha pausa de publicidade. É que son incluso dous modelos diferentes, non, de partido. A min empezame a caer ben Errejón. Empezame a caer ben porque é atípico atoparse a un político que fala con esa plomo, con esa sinceridade de algo obvio, non? É dicir, no PP ainda non atopamos a ninguén que fale do brazo faes, que fale desa dicotomía, non? Nin no PSOE se recoñece tampouco. Por iso, nese sentido, sí que é certo que dicía Fernanda, que non é nada habitual, pero esa é a noticia en sí. É dicir, que saia o número 2 dunha organización recoñecendo que aí hai unha fenda. E é unha fenda non por ter cesado a talito ou a fulanito, non. É unha fenda precisamente de como concebir o modelo de articulación do partido. É dicir, eu que aprecio aquí claramente é que Íñigo Errejón parece, a priori, máis partidario dunha implantación federal do que é o partido, mentras que Pablo Iglesias, o secretario xeral, aposta máis, o mellor, por un modelo dese centralismo duro, centralismo democrático con mi dedo. Plancha, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, Íñigo Errejón, é certo que cando Pablo Iglesias se foi a Estrasburgo, Bruselas, deixou isto, de alguna forma, delegado, e quen foi facendo esa implantación territorial do partido foi Íñigo Errejón. Entonces, o modelo que foi utilizando ese modelo que se pode parecer no seu principio ao do PSOE, que é ese modelo de implantación federal. E iso é o que está en xogo agora mesmo. É dicir, que hai persoas chegadas dende Andalucía, dende Valencia, dende outros territorios, e que ao mellor non gustan tanto a ollos do secretario xeral e se fulminan automáticamente e se poñen por xente que ao mellor está no círculo máis próximo de confianza de Madrid.
Guinness Record. O sea, qué super sarao más divino de la muerte que tenía montado Mario Vargas Llosa por su cumple. Es verdaderamente espectacular. Todo el mundo súper emocionado con ellos. ¡Feliz cumpleaños, Mario! Estaba Esperanza, estaba Felipe, estaban José María y Ana, estaban los de UPyD, los dos que deben de quedar a pesar de que el magenta es un color súper mono. Estaba Albert y como los cámaras son súper vulgares y nada finos, pues o sea, nos enteramos de que llegaba un poco tarde. Pero bueno, es reconfortante saber que después de años haciéndole la rosca, invitándole a mítines, riéndole los chistes y de que la Fundación FAES le entregue premios, pues al final al menos te invite al cumple. A todos excepto a Rubalcaba, que también le reía los chistes con ganas. Y también le daba premios. Y el pobre al final se quedó en casilla. Ahí con sus libros de química, que está muy de moda. Y fíjense qué estampa más mona. Todos juntos. Aunque nos preguntamos, ¿cómo se consigue conjugar el lujo propio de los más selectos bombones almendrados? ¡Oh, Ferrero Rocher! Delicioso. Con los gustos musicales de Marta Rivera de la Cruz, que también acudió. De una actividad de la que es líder Galicia, que son las orquestas. Es como que no pegan. Pero decimos que es ecléctico y a otra cosa. Luego había detalles interesantes, como los nombres de las mesas. Aznar, por ejemplo, se sentó en Conversación en la Catedral, un libro realmente fantástico. Aunque lo cierto es que el expresidente no es tanto de zabalita como de conversar en otras catedrales, como todos recordamos. Va un español, se encuentra un chino, que dice españolola, y el chino a las 12:30. Era un saludo. Y le dices ahora, como el chino. Madre mía. Pero cabe reconocer que desde luego lo que no se le puede achacar a Vargas Llosa es falta de valentía. Súper valiente. Porque un premio Nobel es una broma, al lado del reconocimiento que este señor merece solo por el hecho de tratar de sacar conversación un día cualquiera cenando con esa familia. Porque él lo intentaría con algo como... Creo que si la cultura se promueve en función de las nacionalidades, se mata la cultura. A lo que Tamara Falcó respondería. No sé. Y Julio Iglesias Jr. añadiría. Yo qué sé. Mario lo volvería a intentar, matizando algo más. Si la cultura no es absolutamente libre, se vuelve provinciana y pobre. Chabeli seguramente asentiría. Hombre, claro que sí. Y Julio Iglesias Jr. aportaría su sabiduría. Yo qué sé. Mientras Tamara Falcó pondría el broche de oro con algún comentario de lo más acertado. A estas alturas Mario estaría poniéndose ya nervioso y tenso y trataría de departir sobre literatura, preguntando, bueno, ¿y a vosotros qué os gusta leer? Obteniendo respuestas como... Bueno, pues el año pasado estaba buscando lectura de verano y entonces fui a la Casa del Libro, encontré... El único libro que me llamó la atención fue la Biblia. Y con una mirada pediría auxilio a Julio Iglesias Jr., que daría su versión más puramente académica. No hablamos de la cosa, en Barrio hablamos de música, de fútbol y de mujeres. Y a estas alturas, y tras haber ya renunciado a una conversación más profunda, trataría de abordar temas más banales, preguntando a Enrique cuál es, por ejemplo, su color favorito. No tengo color favorito. O sea, el azul. Y ahí es cuando todos entendemos por qué este gran escritor se merecía este gran homenaje.